Érase una vez México. Érase una vez un cura que tocó una campana a la madrugada de un domingo y levantó en armas a todo un pueblo. Érase una vez una nación cansada de 300 años de opresión por parte de extranjeros. Érase una vez una guerra que duraría más de una década, una monarquía, golpes de estado y la república. Érase una vez un caudillo apostador, la pérdida de la mitad del territorio, un indio que llegó a ser presidente. Érase una vez la exclusión de la iglesia y la consecuente batalla entre liberales y conservadores. Érase una vez otra intervención y otro imperio con un monarca europeo. Érase una vez un dictador afrancesado y un nuevo conflicto armado. Así fue el convulso siglo XIX mexicano. México, desde sus primeros inicios como país independiente, tuvo que luchar contra grandes dificultades. Un país heterogéneo y dividido, un territorio extenso e incomunicado que fomentaba la inseguridad y la delincuencia y, por si fuera poco, una clase política en constante pugna, que no estaba dispuesta a ceder ni uno solo de sus privilegios. Así es como comenzaron los primeros gobiernos del México republicano. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró a la capital de la Nueva España después de una guerra de 11 años, y aunque consumada la independencia, esta no pareció ser lo que el pueblo reprimido esperaba, pues en lugar de un cambio social profundo, pareció que las ideas conservadoras fueron requeridas y reivindicadas. Ahora, el poder estaba en manos de los criollos, que residía en el ejército y el clero. Los primeros años en México fueron de total incertidumbre, pues a México le inquietaba la bancarrota y los problemas entre Iturbide y el Congreso. Estos personajes se peleaban la soberanía, pues tenían ideas diferentes de la misma, por lo que el 28 de septiembre de 1821 se instaló una junta provisional gubernativa, la cual estaba liderada por el general Agustín de Iturbide, y el 24 de febrero de 1822 quedó formado el primer Congreso Constituyente, el cual estipuló que la soberanía residía en el pueblo, pero era representada por el Congreso. Creo que todavía me guarda rencor, Vicente. No es rencor personal, Agustín. Simplemente me molesta. Porque durante mucho tiempo que nos enfrentamos en batallas encarnizadas, de buenas a primeras, te pasaste a nuestro bando. Y eso me molesta mucho. Te voy a repetir unas palabras que le dije a mi padre, porque quería que depusiera las armas ante el virrey, a cambio de ciertos privilegios. Te dije no. La patria. La patria es primero, Agustín. Sí, la patria es primero. Combatí a los insurgentes, porque era mi deber como militar de la corona española. Y lo hice, y tú lo sabes muy bien. Solo hasta que me di cuenta de la importancia y de los ideales de un México independiente, de un México libre, fue entonces cuando me uní a las fuerzas insurgentes. Iturbide no aceptó que el Congreso fuera la máxima institución de poder en México. Él estaba convencido que representaba la voluntad nacional por haber dirigido el movimiento que alcanzó la independencia. En contraparte, el Congreso, siguiendo el procedimiento de las Cortes españolas, creía que éste, como representante de la nación, debería de ser el poder supremo. Debido a estos roces entre el Congreso e Iturbide, el 18 de mayo de 1822 hubo un levantamiento que apoyaba a Iturbide. El Congreso, aunque dividido en distintas ideas, no tuvo más remedio que aceptar el nombramiento de Iturbide como emperador constitucional del primer imperio mexicano. Desde el principio las cosas no fueron bien entre ambas partes. Finalmente, la discordia entre el emperador y el Congreso llegó a un desacuerdo directo, por lo que el 31 de octubre de 1822 Iturbide disolvió el Congreso y, con la intención de mantenerse en el poder, añadió personajes liberales a su gabinete. Sin embargo, la difícil situación del Imperio mexicano provocó que Iturbide abdicara y regresara el poder a las diputaciones y al antiguo Congreso. El plan de Casamata del 1 de febrero de 1823 se convirtió en el punto de partida para la búsqueda de un plan de Estado-Nación mexicano, pues aquí se marca la separación de México con España, se desconoció la continuidad del imperio con los tratados de Córdoba y el plan de Iguala, y, además, se optó por un nuevo sistema de gobierno basado en la República. México se encontraba en medio de un desorden enorme. El escenario político era muy complejo, no existían los partidos políticos y en medio de estos disturbios surgió otro gran problema para el país, la fragmentación de su territorio.
el sistema liberal fue utilizando como solución. Así es como nació la Constitución de 1824, como opción para mantener la integridad nacional, autonomía y representación. Era una idea de protección mutua contra amenazas extranjeras. Al igual que con la Constitución de 1824, los creadores de las leyes constitucionales o las 7 leyes consideraron a estas la solución a los problemas supuestamente traídos por el federalismo. Sin embargo, estos cambios únicamente trajeron mayor desorden. Se intentó resolver los problemas financieros con la autonomía de las provincias y la aportación de dinero por parte de los estados. Además, se dividió el poder supremo en 3: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Una vez que México se instauró como república, Guadalupe Victoria fue el primero en llegar a ser presidente. Para él, fue la cúspide de su carrera y de su vida. Su participación en la Guerra de la Independencia al lado de Morelos y el grado de teniente general que la insurgencia le había otorgado por sus diversos triunfos lo hacía una persona distinguida y con gran reputación. Su gabinete se conformó de personas pertenecientes a diferentes ideologías, que para ese entonces ya estaban definidas y apoyadas por las diferentes logias. La lucha de ideología se dividió en 2 grandes ramas, conservadora y liberal. La logia escocesa tenía una concepción conservadora y la yorkina una liberal. Estas acciones habían representado a sus candidatos. Por parte de los conservadores estaba Manuel Gómez Pedraza y por parte de los liberales Vicente Guerrero. Con el triunfo de Gómez Pedraza, toda esperanza de transición de gobierno pacífico se canceló. Santana se pronunció en Veracruz en contra del nuevo gobierno, argumentando que las elecciones habían sido manipuladas, y gracias a esto, Vicente Guerrero llegó al poder. Su paso por la presidencia en definitiva fue mala. Los problemas financieros que dejó la anterior administración, sumados al descontento de las élites, provocaron la caída de este gobierno. Pero el detonante de la caída de Guerrero fue el levantamiento de Bustamante, quien con su tendencia centralista provocó desde el principio levantamientos en distintos puntos del país. El más importante y definitivo fue por parte de Santana, el 2 de febrero de 1832. En él exigía la renuncia de Bustamante. Cabe destacar que solo habían pasado 4 años desde que Guadalupe Victoria había dejado la presidencia, y todo era un completo desastre. Se habían dado golpes de Estado y el ambiente turbio no parecía calmarse. Por si fuera poco, México vivió la primera intervención francesa el 16 de abril de 1838, denominada como la Guerra de los Pasteles, en la que Francia reclamaba a México el pago de las pérdidas de pequeños comerciantes, quienes habían resultado afectados durante distintos conflictos armados. El 2 de enero de 1832 en Veracruz se dio el levantamiento que derrocó a Bustamante, evento que obligó a convocar a nuevas elecciones. El elegido fue Antonio López de Santa Anna, con Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Santa Anna se religió 11 ocasiones y se hizo llamar Alteza Serenísima. En 1843, tras varios inconvenientes durante su proceso, sufrió un nuevo revés. Estados Unidos planteó la incorporación de Texas a su territorio. Él intentó zafarse de la escena política para no sufrir descalificaciones de la opinión pública y puso de pretexto la muerte de su esposa para retirarse de la presidencia mientras pasaba el furor público. La independencia de Texas en 1836 permitió su incorporación a Estados Unidos en 1845. Sin embargo, la constante presión política sobre el Estado mexicano provocó que éste no reconociera dicha incorporación. El hecho de que México no reconociera la incorporación de Texas a los Estados Unidos elevó las tensiones entre los dos países. Sumado a esto, el Estado mexicano rechazó la propuesta de Estados Unidos de cubrir la deuda externa a cambio de los territorios de Alta California y Nuevo México. Siendo rechazado esto último, se rompieron las relaciones diplomáticas entre dichos países. Tras romperse las relaciones entre Estados Unidos y México, cada país delimitó una frontera. Por un lado, México consideraría como invasión si las tropas estadounidenses cruzaban el río de las Nueces, mientras que los Estados Unidos consideraran la misma acción si las tropas mexicanas cruzaban el Río Grande. El 25 de abril de 1846 se dio el primer enfrentamiento entre tropas de ambos países en un lugar llamado Rancho de Carricitos. Realizadas dichas acciones, el presidente de los Estados Unidos, James K. Polk, solicitó al Congreso una declaración de guerra, iniciando su discurso con las famosas palabras: "Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense". Dicho esto, el Congreso de los Estados Unidos declararía la guerra a México el 13 de mayo de 1846. El 23 de octubre de 1846, las tropas estadounidenses, al mando del comodoro Matthew C. Perry,
Tomaron el puerto de Fronteras Tabasco. El 25 de octubre llegaron a la capital del estado de San Juan Bautista, pidiendo a las autoridades tabasqueñas rendirse. Dicha solicitud fue rechazada por el gobernador Juan Bautista Traconis, dando así el inicio de la primera batalla de Tabasco. Dicha batalla terminó el 26 de agosto del mismo, teniendo como victoriosas a las fuerzas tabasqueñas. El 9 de noviembre, el gobernador Juan Bautista declaró al estado de Tabasco separado de la nación mexicana, debido a que las peticiones de apoyo para el estado hechas al gobierno mexicano no fueron respondidas. Sin embargo, el 8 de diciembre se levantó un acta rectificando la separación. Al mismo tiempo, el estado de Yucatán se independizó por segunda vez, produciéndose un levantamiento federalista, el cual derrocó al gobierno de Mariano Paredes, propiciando el regreso de Santa Anna en diciembre de 1846, dejando a Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Santa Anna marchó al norte para enfrentarse al ejército estadounidense en la batalla de la Angostura el 22 y 23 de febrero de 1847. Así, Santa Anna dejó como presidente a Gómez Farías, con la encomienda de recaudar recursos para afrontar la guerra. Con esto, emitiría una ley que autorizaba al gobierno federal a apropiarse de los bienes de la iglesia. Mientras tanto, las tropas estadounidenses llegaron a Puebla, donde no encontrarían resistencia, pero se desembocarían las batallas más importantes como lo fueron las de Padierna, Churubusco y Molino del Rey, donde el castillo de Chapultepec cayó en una defensa intervenida por los jóvenes cadetes de aquel plantel, donde varios murieron. Fue en esta batalla donde surgieron los niños héroes. Con la caída del castillo de Chapultepec, Estados Unidos ocupó la Ciudad de México y con ello Santa Anna renunció a la presidencia. En un nuevo gobierno encabezado por Manuel Pozo de la Peña y Peña, se iniciaron negociaciones con los Estados Unidos que culminaron con el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. El 1 de marzo de 1857 se proclamó el Plan de Ayutla en contra del gobierno de Antonio López de Santa Anna. Gracias a Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, la rebelión pudo expandirse a diferentes zonas del país y con ello se logró el éxito en octubre de 1855. Juan Álvarez conformó un gabinete de liberales tales como Melchor Ocampo, Benito Juárez, Guillermo Prieto e Ignacio de Comonfort. Durante su administración puso en marcha un proyecto de leyes que mantuvieran al país en los ideales del liberalismo, el cual sería continuado por Benito Juárez durante su mandato. Entre las principales leyes de reforma se encontraban la Ley Juárez de 1855, que suprimía los privilegios del clero y del ejército, y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. La Ley Lerdo de 1856 obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes las arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores riquezas en beneficio de más personas. Y la Ley Iglesias de 1857, que regulaba el cobro de derechos parroquiales. En medio de la guerra, el gobierno del presidente Juárez dio a conocer un manifiesto a la nación el 7 de julio de 1859. Dicho manifiesto consideraba las medidas que eran indispensables para poder dar fin a esta guerra. Dado este acontecimiento, surgieron las leyes de reforma. La crisis económica que caracteriza a un país naciente obligó al presidente a suspender el pago de la deuda extranjera. Francia, con el pretexto de cobrar esta deuda, decidió invadir territorio azteca, con la imposición de un emperador austriaco en el trono de México. La batalla del 5 de mayo tiene especial mención, pues un puñado de hombres mexicanos pudo combatir a la gran armada francesa. Debido a la crisis económica que caracteriza a un Estado-nación en formación, en 1862 Benito Juárez decidió suspender el pago de la deuda externa, lo cual trajo molestias a los gobiernos de Francia, España e Inglaterra. Estas tres potencias decidieron intervenir en territorio azteca. Las flotas británicas, españolas y francesas llegaron a Veracruz entre el 6 de enero y el 8 de enero de 1862 con la intención de presionar a los mexicanos para cancelar sus deudas. Cuando los españoles y los británicos se dieron cuenta de la ambición francesa por conquistar México, retiraron sus fuerzas el 9 de abril. El ejército francés sufrió una derrota inicial en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862 contra las fuerzas mexicanas al mando del general Ignacio Zaragoza. La victoria de los mexicanos era inimaginable, pues se enfrentaban al ejército más poderoso del mundo con apenas 2,000 hombres. Le Grand Armée contaba con cerca de 20,000 personas. El triunfo sobre los franceses levantó el ánimo de las tropas mexicanas.
y se acuñó una frase que hasta la fecha se sigue recordando: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas del francés Bazaine entraron en la Ciudad de México el 7 de junio de 1863. El grueso del ejército ingresó en la ciudad 3 días después, dirigido por el general Forey. El general Juan Nepomuceno Almonte fue nombrado presidente provisional de México el 16 de junio por la Junta Superior. La Junta Superior, con sus 35 miembros, se reunió el 21 de junio y se proclamó un imperio católico el 10 de julio. La corona fue ofrecida a Maximiliano de Austria por iniciativa de Napoleón III. Maximiliano aceptó la corona el 3 de octubre en su castillo de Miramar, cerca de Tiestre, ofrecida por la Comisión Mexicana enviada por la Junta Superior. Maximiliano de Habsburgo aceptó formalmente la corona el 10 de abril con la firma del Tratado de Miramar y desembarcó en el puerto de Veracruz el 28 de mayo o posiblemente 29 de mayo de 1864 en La Novara, acompañado por su esposa, la princesa belga Carlota Amalia, quien fue pieza fundamental durante el Segundo Imperio y el principal apoyo del archiduque. Fue entronizado como Maximiliano I, emperador de México. Maximiliano de Habsburgo fue en gran medida el producto de las ideas progresistas en boga en Occidente en ese momento. Estaba a favor del establecimiento de una monarquía limitada que compartiera sus poderes con un Congreso elegido democráticamente. Este nuevo régimen inspiró leyes que abolieron el trabajo infantil y suprimió el sistema de tenencia de la tierra, que prácticamente equivalía a la servidumbre entre los indios. Esto era demasiado liberal para complacer a los conservadores de México, mientras que los liberales se negaron a aceptar a un monarca europeo, dejando a Maximiliano con pocos aliados entusiastas en México. En 1866, Napoleón III anunció la retirada de las fuerzas francesas a partir del 31 de mayo. Los republicanos mexicanos ganaron una serie de victorias tras el fin del apoyo militar francés de las tropas imperiales. El 6 de diciembre, los voluntarios austriacos y belgas se disolvieron y salieron del país. El 13 de febrero de 1867, Maximiliano de Habsburgo se retiró a la ciudad de Querétaro. Los republicanos comenzaron el asedio de la ciudad el 9 de marzo y la Ciudad de México el 12 de abril. El escape imperial de Querétaro falló el 27 de abril. El 11 de mayo, Maximiliano I de México decidió intentar una huida a través de las líneas enemigas. Fue, sin embargo, interceptado antes de que pudiera llevar a cabo este plan el 15 de mayo, y tras un consejo de guerra fue condenado a muerte. Muchos de los monarcas de Europa y otras figuras prominentes como Víctor Hugo y Giuseppe Garibaldi enviaron telegramas y cartas abogando para que se le perdonase la vida, pero Benito Juárez se negó a conmutar la pena, creyendo que era necesario enviar un mensaje de que México no toleraría ningún gobierno impuesto por las potencias extranjeras. Maximiliano de Habsburgo fue ejecutado el 19 de junio junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas, una colina en las afueras de Querétaro, por las fuerzas republicanas mexicanas leales al presidente Benito Juárez, quien había mantenido el funcionamiento del gobierno federal mexicano durante la intervención francesa. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Apunten bien al corazón. ¡Mexicanos! Muero por una causa justa. Por la independencia y la libertad de México. Ojalá que mi sangre ponga fin a las desgracias de mi nueva patria.
¡Apunte! ¡Viva México! ¡Fuego! La posición de Juárez se fortaleció aún más cuando los Estados Unidos enviaron tropas a Río Grande y amenazaron con una invasión para ayudar al restablecimiento de la República Mexicana. La Ciudad de México se rindió un día después de que Maximiliano fue ejecutado. La República fue restaurada. El presidente Juárez regresó al poder en la capital del país. Sin embargo, hubo pocos cambios en la política, teniendo en cuenta que Maximiliano se había mantenido con las reformas liberales emprendidas por Juárez. Después de la victoria, el Partido Conservador Mexicano estaba tan desacreditado por su alianza con las tropas invasoras francesas que efectivamente dejó de existir. El Partido Liberal gobernó casi sin imposición como única fuerza política durante los primeros años de la República restaurada. En 1871, sin embargo, Juárez fue reelecto para otro periodo como presidente, a pesar de la prohibición constitucional de reelección, lo que provocó que uno de los candidatos perdedores, Porfirio Díaz, un general liberal y héroe de la guerra con Francia, pero cada vez más conservador en su perspectiva, iniciase una rebelión contra el presidente. Con el apoyo de las facciones conservadoras dentro del Partido Liberal, inició una revuelta, el llamado Plan de la Noria, cuando de pronto Juárez murió en el cargo el 19 de julio de 1872. Porfirio Díaz se presentó contra el presidente interino Sebastián Lerdo de Tejada y perdió las elecciones. Se retiró a su hacienda en Oaxaca. 4 años más tarde, en 1876, cuando Lerdo se postuló para la reelección, Díaz puso en marcha una segunda revuelta, con éxito, el Plan de Tuxtepec, y logró la presidencia. Mantuvo el poder en México prácticamente hasta el año 1910, cuando se inició la Revolución Mexicana como consecuencia del cansancio hacia un gobierno dictatorial. Maximiliano ha muerto. La República ha sido restaurada y Juárez triunfa sobre las potencias extranjeras. La serie de acontecimientos y batallas que se dieron durante esta época no impidieron que la historia siguiera su rumbo. Tras la renuncia de Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia, el 28 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz ocupó su lugar. Y aunque en un principio se mostraba completamente en contra de la reelección presidencial, fue solo poco tiempo después de iniciado su mandato que inició las modificaciones legales necesarias para establecer en el artículo 78 de la Constitución que el presidente en turno podría ser reelecto una vez terminado su periodo. Fue esta la antesala para el inicio de una dictadura que duraría más de 30 años, siendo interrumpida únicamente por la ocupación de la silla presidencial por parte de don Manuel González, amigo y compadre de don Porfirio Díaz entre los años 1880 y 1884. Muchas fueron las estrategias que Díaz desarrolló para alcanzar el progreso económico que tanto deseaba para México. Bajo el lema de orden y progreso, el gobierno de Díaz se caracterizó por la búsqueda de la estabilidad y el control político del país. Creía firmemente que los problemas a los que México se enfrentaba podían ser resueltos si existía la paz, sin importar que tuviera que hacer uso de la fuerza para conseguirla. Por ello, recurrió al ejército para callar todas las voces que se elevaran en su contra. Con la centralización del poder y la conciliación política que estableció dentro y fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, Porfirio Díaz inició la construcción de un sistema sólido. Por otro lado, su gabinete se conformó por sus amigos más cercanos, muchos de ellos militares como él. Otros, como José Ibel y Mantur, pertenecientes a un prestigioso grupo de científicos que fomentaban las ideas positivistas en el territorio mexicano. Esto le permitió asegurar el dominio del ejército sobre su gobierno y la lealtad de todos los que trabajaban para él. La industria fue desarrollándose poco a poco, especialmente la siderúrgica, textil, de calzado, vitivinícola, azucarera, alimenticia, entre otras. Esto debido en gran parte a que se permitió la importación libre de impuestos de maquinaria industrial y la entrada de empresarios extranjeros a México, lo que significó un importante crecimiento económico. Con la implantación del ferrocarril y la construcción de más de 19,000 millas de vía, se volvió posible el transporte de mercancías, principalmente dentro del territorio, aunque también internacionalmente. Comenzó la implantación de drenaje, baños públicos y pavimento y electricidad en las principales ciudades. Otro de los campos que mayor desarrollo alcanzó fue el de la cultura y las artes. En 1849, Francisco Zarco fundó el Liceo Miguel Hidalgo, en donde se formarían muchos de los mejores escritores mexicanos del siglo XIX. Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio y Justo Sierra son solo algunos de los muchos escritores que alcanzaron la fama durante ese tiempo. Como producto de la corriente positivista tan defendida por Díaz, se dio especial importancia al estudio de la historia y comenzaron las celebraciones cívicas, como el 5 de mayo,
esto como un intento de reunificar a la sociedad mexicana. Cafés, cantinas, casinos, circos, cines y teatros fueron establecidos en las ciudades más importantes, en donde hombres y mujeres dedicaban su tiempo libre a la diversión y el ocio. Parecía que el progreso tan soñado al fin se estaba alcanzando. Sin embargo, no todos podían distinguirlo de la misma manera. Para agilizar el trabajo y abastecer las demandas de producción que el México moderno exigía, los obreros fueron explotados y mal pagados. Trabajaban grandes jornadas y no contaban con derechos ni prestaciones laborales. Aparecieron también las tiendas de raya en donde se expedían alimentos, bebidas, ropa y calzado. En ellas, los trabajadores eran obligados a realizar sus compras, las cuales eran pagadas mediante vales expedidos por sus patrones. Cuando el trabajador no podía costear todo lo necesario para subsistir, se veía obligado a comprar a crédito, con intereses muy altos, los cuales eran pagados con fuerza de trabajo. La brecha de desigualdad social se volvió cada vez más notoria cuando la mayoría de la población vivía en la pobreza extrema y solo unos cuantos gozaban de la prosperidad económica y las comodidades que la modernidad de México prometía. Como era de esperarse, el silencio de la población no fue eterno. Surgió así un grupo opositor conformado por el Club Liberal Ponciano Arriaga y el periódico Regeneración, a cargo de los hermanos Flores Magón, quienes lucharían arduamente por derrocar a Porfirio Díaz del poder. Por otro lado, los obreros también comenzaron a alzar la voz. En 1906, cerca de 2,000 trabajadores mineros mexicanos que trabajaban en la Cananea Consolidated Copper Company en Sonora, liderados por Juan José Ríos, Manuel M. Diegues y Esteban Vaca Calderón, decidieron llamar a huelga, algo nunca antes visto en la historia mexicana, para exigir jornadas de trabajo más justas, prestaciones y aumentos de sueldo que les permitían alcanzar condiciones equitativas a las de sus compañeros estadounidenses que también laboraban ahí. Una vez iniciada la protesta, los ataques armados en su contra no se hicieron esperar, perdiendo la vida 2 de los huelguistas y resultando heridos varios más. El gobernador de Sonora, Rafael Izabal, de inmediato tomó medidas represoras en contra de cualquier trabajador que se rebelara, haciendo uso de la fuerza mediante soldados y rangers estadounidenses. Los líderes del movimiento fueron capturados y enviados a la cárcel de San Juan de Ulúa. Un año después, en 1907, estalló uno de los acontecimientos más importantes ocurridos durante el Porfiriato, la huelga de Río Blanco. Esta huelga, encabezada por obreros textiles de Puebla y Tlaxcala, tuvo como principal motor la protesta contra las tiendas de raya, las cárceles y las casas de empeño, así como la exigencia de mejores condiciones laborales. Sin embargo, las peticiones realizadas fueron ignoradas y Díaz ordenó la reanudación de los labores en las fábricas por la fuerza. Una vez restablecido el orden por los militares, el gobierno de Díaz ofreció un banquete a los empresarios extranjeros, propietarios de las fábricas, en compensación por la rebelión obrera. En 1908, en entrevista con James Krillman, Porfirio Díaz declaró que el país había alcanzado las condiciones necesarias para cambiar de gobernante sin poner en peligro el progreso que hasta entonces había alcanzado, por lo que dejaría la presidencia y daría lugar a nuevos partidos opositores. Sin embargo, nunca lo cumplió. En inconformidad y como forma de protesta, en 1909 surgió el Partido Nacional Antirreeleccionista, dirigido por Francisco I. Madero, quien más tarde sería propuesto como candidato presidencial. Dicho partido tenía como objetivo defender la democracia del país y dejar fuera de la presidencia de una vez por todas a Porfirio Díaz. Bajo el lema sufragio efectivo, no reelección, su acelerada popularidad causó incomodidad al gobierno, quien comenzó la persecución hacia sus simpatizantes. Bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades, Madero fue encarcelado en San Luis Potosí. Sin embargo, tiempo después logró escapar, refugiándose en los Estados Unidos. Desde Estados Unidos, Francisco I. Madero inició la redacción del Plan de San Luis, documento promulgado el 5 de octubre de 1910 que convocaba a la población a levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz para establecer al fin la democracia en México. Así, el 20 de noviembre de 1910 surgió uno de los enfrentamientos armados más representativos para la historia de México, la Revolución Mexicana. Esto es México, el país donde no pasa nada y pasa de todo. Esto es México, en donde las leyes castigan al pueblo y benefician al gobierno. Esto es México, el país que surgió tras 300 años de opresión extranjera. Esto es México, la joya de América y el tesoro del mundo, con sus mares de turquesas, sus colinas de jade y sus atardeceres de oro. Esto es México, el país que ha maravillado a extranjeros y ha dado sustento e identidad a su propio pueblo. Esto es México, con 200 años de historia como nación independiente,
presidentes, monarcas, dictadores, rebeldes, guerras, triunfos, golpes de estado y modificaciones en todos los aspectos. Se han visto cosas inimaginables, sucesos inconcebibles, y eso ha hecho que el mundo esté pendiente de nuestro país. Aún quedan capítulos por analizar, aún quedan pasajes por descubrir, aún quedan historias por contar y mucho tiempo por vivir.